Los saludos son para Mauricio Rosenkopf. Buen día. Buenos días. Buenos días. Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. No te enredes con los auriculares. Juan Grompone. Buen día, ¿qué tal? Y como invitado vuelve, ha estado ya otras veces, Fernando Escriña. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto en estar acá en esta tan linda tertulia de los viernes. La vas a escuchar desde el rincón. Desde el rincón. Adentro. Ahora Vengo como escuchador. ¿Vas a hacer algún aporte también? Bueno, Si puedo. Emiliano, tengo que aclarar una cosa. ¿cuál? En esta tertulia, los temas climáticos siempre fueron políticos, porque siempre fue parte del gobierno, siempre fue culpa del gobierno todo lo que pasó del clima. Sí. En esta tertulia. Así que me extraña que tú digas que eso es una Y las novedad. que van a venir, acordate, golondrina. Bueno, Vamos, yo no estoy y las vamos a denunciar todas. ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Vamos al primer tema. Este miércoles, el gobierno italiano anunció la creación de un fondo de 200 millones de euros destinado a ayudar a varios países de África para que reduzcan los flujos de migrantes clandestinos con destino a la península. ¿Cuáles son los principales destinatarios de esta asistencia? Libia, Níger y Túnez, puntos de partida o de tránsito de una gran parte de los migrantes que llegan cada año por decenas de miles a las costas italianas. De todos modos, el gobierno planea extender la ayuda. Roma ya anunció que en la lista también figuran Nigeria, Senegal, Egipto y Etiopía. Dicen los cables, distinto del sobre habitualmente consagrado a la cooperación para el desarrollo, este nuevo fondo está destinado a la lucha contra el tráfico de seres humanos y la inmigración clandestina. Durante la firma del decreto, el ministro de Relaciones Exteriores, Angelino Alfano, dijo que Italia no construye un muro en el mar Mediterráneo porque no puede ni quiere hacerlo, en una alusión bastante obvia a la política del nuevo presidente de Estados Unidos. Gonzalo, tú querías tratar este tema, los demás también, pero tú lo proponías con mucha insistencia. A ver. Sí, primero, yo considero que este es lo que se podría definir un minúsculo paso en la dirección correcta. No totalmente correcta, porque después cuando empecé a averiguar en qué se va a gastar este dinero, mucho tiene que ver con estas patrullas que no es el fondo del problema. Sí, viste que justamente se destaca que no es cooperación para el desarrollo, ¿no? Bueno, eso está equivocado, es cooperación para el desarrollo. La cooperación para el desarrollo incluye, entre otras cosas, también luchar contra el tráfico de seres humanos. Así que es una concepción un poquito limitada, pero de todas maneras, muchísimo mejor de lo que estamos viendo en el continente americano, de esto de lucha contra la migración. Las Naciones Unidas viene desde hace 70 años diciendo que si no se hace un desarrollo más equilibrado, lo que va a resultar al final es que todo el mundo se va a ir para los lugares donde hay trabajo y donde hay ingreso. Y eso es lo que está pasando. Lamentablemente, ¿por qué digo que es un paso minúsculo? Porque son 200 millones de dólares. El presupuesto en armamento... En vez de verde son azules. Bueno. El presupuesto en armamento de los Estados Unidos en el año 2015, que fue la última cifra que pude sacar, fue de 600.000 millones de dólares. 600.000 millones de dólares para armas. Armas que lo mejor que te puede pasar es que sean absolutamente inútiles, porque si se usan, provocan muerte, destrucción, desastres. Entonces son 600.000 millones de dólares que lo mejor que te puede pasar es que no sirven absolutamente para nada. Entonces, minúsculo paso en la dirección correcta. Tengo más parecido. Por ejemplo. Absolutamente minúsculo. Estoy totalmente de acuerdo en que minúsculo. Y estoy totalmente de acuerdo que este es el camino. Pero el camino es poner proyectos productivos en el tercer mundo. Es decir, eso es el camino. Y basta comparar esto. 200 millones para África, aunque sea para un sector de África, es ridículo. En el Uruguay, en una fábrica, se invierte 10 veces ese valor. En la fábrica que está planeando en Río Negro, se planea invertir 10 veces el valor acá. Y este no es un país subdesarrollado generador del terrorismo. Es decir, que eso es lo que muestra, relativiza, y diciendo, está bien, además concuerdo con Gonzalo en que seguramente la mitad de eso queda en Italia. Es decir, Italia presta para pagar a sus soldados italianos que van a hacer la guardia de distintas cosas.
Bueno, yo lo que creo es que lo mismo pasa con los 20.000 millones del muro de México. Es decir, sería mucho mejor invertirlos en México en desarrollos productivos que en el muro, ¿no? Sería mucho mejor. Sin embargo, en ese caso se toma la medida contraria. Por supuesto. Se impide o se procura impedir que empresas estadounidenses instalen fábricas en México, porque de esa manera se le está quitando trabajo a los estadounidenses. Bueno, ¿no? ya sabemos que Trump va a llevar a Estados Unidos a más ruina de la que realmente está Estados Unidos. Eso es notorio, ¿no? ¿Quién sigue? Cuando yo recibí la noticia que me mandó Gonzalo, me llenó de expectativa porque algo parecido ya se había mencionado hace un par de años en la Comunidad Europea. Angela Merkel había mencionado y otros, un fondo para invertir en aquellos lugares que generaban emigraciones, de tal manera que pudieran afincarse. Me parece que ese es un razonamiento sensato. Resolver los problemas de Libia para que Libia no tenga que emigrar y tirarse al agua, aunque ahí se concentran de todos los países. La medida de Italia es fundamentalmente de interés para la vigilancia italiana, que es la que tiene que enfrentar la constante partida de barcazas y gomones que salen de la costa de Libia, que es un país que no se sabe qué país es, porque de las cosas que dejó la acción de Bush fue deshacer Irak y desaparecer Libia. Es decir, es territorio de nadie. Entonces ahí hay tráfico. Entonces quieren instruir a personal de control con su dinero que facilite el trabajo de la policía italiana. Es decir, que es una gambeta por el costado, pero tampoco apunta a una solución de perspectiva. Creo que lo fundamental es pensar. Hay dos cosas, porque hay una cosa que nunca se menciona. También, ¿qué responsabilidad tienen los países que generan la emigración? Es decir, porque siempre parece un problema que lo discute el Parlamento Europeo, que en Estados Unidos, bueno, pero los países que generan eso, ¿qué responsabilidad tienen? Es decir, nunca se apunta a eso. Es decir, porque al fin de cuentas, la guerra civil en Siria fue una guerra civil entre sirios. Es decir, antes de todas las invasiones. Después vinieron a picotear y están ahora que no se sabe. Están turcos, iraníes, rusos, norteamericanos. No quería mencionar. Y también hay, no, porque lo dejaba para el final, porque estamos ahí o qué somos. ¿Somos rusos o qué somos? Vamos con Fernando ahora. Sí, yo creo que esto está bien, no es un muro, pero se le parece mucho, ¿no? Porque, ¿qué ocurre acá? ¿Cuál es el destino de estos fondos? Es un destino mucho más concreto, y como decía Mauricio, que el votado en el 2015 en el acuerdo también Unión Europea-África, en la cumbre de Malta, donde se proponían votar 3.600 millones de euros y finalmente se terminaron aprobando 1.800 millones de euros para diversos fines. Concretamente, entre ellos estaba el refuerzo de la frontera, pero también estaban los proyectos de creación de empleo en África, que acá no existe eso. La suma de 3.600 millones terminó reducida en la cumbre de Malta, que se aprobó en noviembre de 2015, a esos 1.800 millones de euros. ¿Qué significa esto? Estos 200 millones. Estos 200 millones son, y no lo critico, pero es la finalidad, no engañarnos. Está vestido, digamos, bajo el ropaje de una colaboración, pero en realidad es una colaboración para que las fuerzas de los propios países desde donde salen los contingentes migratorios eviten eso. Es decir, no es, digamos, fomentemos el empleo, hagamos inversiones. Lo quiero plantear así brutalmente. Sí. ¿No es un muro? Es un muro pero del que agua. Paga Italia. Exactamente. Bueno, porque ¿no? Además porque el muro de Trump pretende que lo pague México. ¿Este es un muro que lo paga Italia? Sí. ¿O es muy grosero lo que estoy diciendo? No, yo diría, es la propia Unión Europea. Si uno analiza la migración
de los años 70, 80, más o menos se controlaba, se hizo el reglamento de Dublín, donde dijeron, bueno, está bien, pero que no haya lo que se llamaba en aquel momento el asylum shopping, es decir, donde el que quería refugiarse se registraba en varios países. Dijeron, no, ordenemos la casa, que cada uno se registre en un país, y si ese país le niega el asilo, ya no se puede registrar en otro. ¿Qué ocurrió? En el 90, con todo el problema de Yugoslavia, empezaron a flexibilizarse todos esos mecanismos que en la década del 90 se había aprobado en el 97. ¿Qué pasa en el 2011? En el 2011 se había creado el registro de inmigrantes a los efectos de decir, bueno, si usted no entró en Italia, no puede entrar a ningún lado de la comunidad. Pero como los países del norte eran mucho más acogedores que los del sur, tanto Alemania, Suecia, etcétera, en Italia empezaron a no controlar mucho, y como los que emigraban hacia Italia querían seguir para el norte, Italia miraba un poco para el costado y empezó una gran desconfianza, sumado al hecho grave que en Europa existe el libre tránsito entre países. Entonces, cuando se llega en el 2015 a votar este fondo, si uno analiza las finalidades, son parecidas a las de evitar la migración, porque Europa tiene un gran problema con esto, y yo coincido con Mauricio, no es el único responsable. Siempre decimos, no, Europa debe acoger a todo el mundo, porque claro, lo decimos desde Uruguay, desde el Río de la Plata. Habría que estar en los zapatos del europeo y del contribuyente europeo, porque esto sale del bolsillo de los que pagan impuestos, ¿no? Entonces digo, cuidado con este tipo de cooperaciones, entre comillas, que no favorecen el desarrollo de esos países, y donde además Italia va a monitorear que sean aplicados efectivamente al contralor de la salida. Porque ¿qué hace la trata de esclavos? Los mete a todos en una balsa, a sabiendas ¿esclavos? Que... No. De la trata de migrantes. De migrantes. Personas. ¿Qué hacen? Los largan al mar. Como saben que por un tema hasta de sensibilidad del mundo occidental, gracias a la tradición greco-judío-cristiana, no van a permitir los países que se hunda una balsa llena de niños, por lo menos no deberían hacerlo, o sería reprochado, saben que los van a recoger. Entonces, para el traficante, lo que se quiere evitar acá es que el traficante lucre con esa obligación moral que sí la adjudicamos a Europa, de no dejar que la gente se ahogue, pero esto no deja de ser un paso más, yo diría que es un fondo menos efectivo que el que se había votado en la cumbre de Malta anterior. Gonzalo, volvemos a ti, que te habías interesado por este tema. Sí, claro, porque ahora lo estamos pinchando por completo. No. Yo sigo pensando que entre esta y el muro hay una diferencia. Hay una diferencia que es, bueno, nosotros vamos a tratar de empezar a tratar con este problema allí, donde nace. Ya eso es algo. Ya eso por lo menos muestra que la seguridad de un país y la estabilidad de un país, por más rico que sea, depende de que haya un mundo más o menos equilibrado. Que eso es lo que venimos diciendo desde hace muchos años. Es decir, vos tenés en este momento un presidente de Estados Unidos que lo único que sabe decir es America Great y America First, más grande y primero. Y además, los trabajos que se nos han ido de acá, los vamos a ir a buscar, los vamos a traer de vuelta para acá. Es decir, en ese tipo de lógica no hay ninguna solución posible, porque lo que esto no termina de entender esta gente es que la gente que emigra no emigra porque le gusta, a menos de que seas una estrella de Hollywood o del fútbol y te pagan millones de dólares por mes. Entonces sí, te emigrás feliz de la vida. El 99.9% de los emigrantes emigran porque no pueden soportar más las condiciones de vida en su país, porque quieren tener para sus hijos un futuro un poquito mejor que el que tuvieron que sufrir ellos. Entonces la gente no se va porque le gusta, la gente se va porque está desesperada. Entonces, vos si querés hacer algo por este problema, tenés que ir más cerca de donde el problema nace, que no nace por la maldad de nadie, ¿no? Sobre todo cuando le agregas, como dice Mauricio, que muchos de estos problemas, no es específicamente el caso de Siria, pero sí lo es en Irak y en muchos otros lugares,
mucha de esta gente está escapando de una guerra de los cuales los occidentales no son totalmente, no tienen nada que ver, tienen mucho que ver con las cosas que están pasando. Entonces, si nosotros no volvemos a tener un enfoque global de estas cosas, ¿no? Si no empezamos a entender, porque es muy gracioso, ¿no? Los Estados Unidos, como digo, gastan 20 veces más en armas que en cooperación para el desarrollo. 20 veces más. Juan. Yo creo que lo que no están entendiendo algunos de los países, casi todos los países desarrollados capitalistas, es que si creamos empleo en Libia, entonces Libia se va a convertir en un importador de las manufacturas de los países desarrollados. Es decir, va a ampliar el mercado de exportación de cada uno de esos países. Porque evidentemente esos países van a poder hacer industrias o producciones muy modestas y no van a poder fabricar automóviles, aviones, televisores y computadoras y todas esas cosas que sí se necesitan. De modo que me parece que deberían volver a leer a uno de los teóricos máximos del capitalismo, que es Henry Ford, que yo tengo que conseguir pagarle bien a mis obreros para que compren mis autos, ¿no? Y cuando se le fue la mano en el pago, se instalaron en México, que es el problema que tiene Trump. Que tiene su cosa, porque el origen del TLC Estados Unidos-México también era promover el desarrollo de los vecinos, porque hay un tema claro. Si vos no combatís el subdesarrollo de tus vecinos, es decir, si no sacás el desarrollo para afuera, se te mete el subdesarrollo dentro, es lo que está pasando. Y eso es como, coincido totalmente en ese punto. Pero se está repitiendo lo que siempre los americanos criticaban a nosotros los latinoamericanos, que teníamos un conjuntito de gente muy rica y todo lo demás un mar de pobreza. Ahora, ese conjunto de gente rica, yo he estado en Centroamérica, que decían los países estaban dominados por un cierto número de familias, esas familias eran muy ricas, pero dentro de sus países vivían en cárceles. Sí, sí. Es decir, rodeadas de alambre de púa seguridad, un poco como ahora está pasando en casi toda América Latina, lamentablemente. Entonces, si vos vas hacia pensar solamente qué es lo que me conviene a mí, cuán grande tengo que ser yo, que terminás en esa situación que los americanos siempre criticaron a los latinoamericanos. Ustedes no distribuyen, ustedes no hacen que la gente participe, ustedes concentran la riqueza. Bueno, ellos se están aplicando exactamente lo mismo de lo que nos criticaron a nosotros toda la vida. Y es el resultado que ya están obteniendo, porque ya están viviendo en muros. No, yo quería complementar una cosa que había dicho en la intervención anterior, Gonzalo. Lo que tiene que ver con el desarrollo del armamentismo. Es la lucha entre el proyectil y la coraza, porque cuando una potencia lanza un misil que tiene mayor alcance, la contraparte tiene que desarrollar en su coraza otro proyectil que sea capaz de interceptarlo. Eso determina que cada 5 años se cambia totalmente el parque militar, es decir, todas las armas. ¿Qué pasa porque ya no son obsoletas para la guerra previsible? La pregunta es, cada 5 años pasa eso. ¿Qué pasa con las armas que dicen, bueno, esto ya no sirve para nosotros? Las tenés en el mercado. El Che, en el libro El año que estuvimos en ninguna parte, cuenta que los militantes africanos, los soldados africanos rebeldes, se desprendían de un AK, de un Kalashnikov, como uno de un escarbadiente. Sí, puedo agregar un dato más que me parece que es importante, porque ayer estaba obsesionado con esto. Y seguiste, por lo visto, porque... Sí. ¿Tiene que ver con lo que decía el ruso? Sí, tiene que ver. Pues es que el gasto en armamentos del señor Trump, que está tan preocupado por su seguridad, es el gasto de Estados Unidos es mayor que el de los 9 otros que más gastan en armamentos en el mundo. Es, por ejemplo, 6 veces mayor que el de China. Y es mayor que el de China, Rusia, Francia, Estados Unidos, que los 9 que gastan más juntos. Es decir, este tipo está preocupado por la seguridad. ¿Qué tendríamos que estar preocupados nosotros entonces? Teniendo ese monstruo ahí y con esa cabeza ahora.